Hola, ¿qué tal? Soy Iván y en este vídeo te voy a comentar los resultados presentados por la compañía de American Express. American Express, como sabes, es una empresa que ya he traído al canal, es una empresa del sector financiero, es prácticamente un banco que también ofrece métodos de pago a través de su tarjeta, generando intereses y por tanto beneficios para la compañía, y esta empresa acaba de presentar resultados, pero todavía no ha sido la apertura del mercado. Lo curioso es que ya incluso salieron noticias ayer donde, como vemos en Postmarket, incluso la compañía había subido, pero los resultados que ha presentado hoy todavía no se han visto reflejados en el mercado. Así que probablemente a lo largo del día veremos seguramente una corrección del mercado, porque aquí estamos viendo cómo el precio de antes de la apertura está en 273, es decir que ahora mismo estamos en pre-market cuando estoy grabando este vídeo, y fíjate que desde ayer llegó a 285 pero ahora está abajo. ¿Esto significa que realmente los resultados han sido negativos? No, simplemente que el mercado se ha anticipado a los resultados que ha presentado la compañía, que ya te adelanto que son bastante positivos. Por supuesto, lo que voy a hacer en este vídeo, como siempre, es ver esos resultados para analizar y ver realmente si es o no una oportunidad de inversión en base a la valoración que haré después, y también cuáles son las expectativas de la compañía para los próximos años. Como siempre, lo que voy a hacer es primero ir al Investor Relation, y en este caso aquí vamos a ir a la presentación porque se ve de una manera más visual y digamos que también podemos hacernos una idea de lo que ha presentado la compañía. Aquí, por ejemplo, vemos los datos relevantes que nos presenta la compañía, donde vemos claramente que, por ejemplo, el total de ingresos generados por gastos netos en intereses ha crecido un 8%, de 15.300 millones a 16.600 millones, y un 9% a 9 meses o en lo que va de año. Luego, si ajustáramos el efecto divisa o el forex, pues habría crecido un 8% trimestralmente comparándolo con el del año pasado, o a 9 meses comparándolo también con el de 2023 del 10%. Luego, en cuanto a beneficio neto, fíjate que han crecido un 2%, de 2.451 a 2.507 o 2.507, y en lo que va de año lleva un crecimiento del 24%, que por supuesto es un crecimiento bastante positivo, además quedando tan solo un trimestre, lo que quiere decir, como sabes, que si el beneficio neto termina creciendo a tasas de doble dígito saludable, esto al final puede ayudar a que la cotización en bolsa de esta compañía siga subiendo. Y por supuesto, en cuanto a EPS diluidos, aquí podemos ver que ha crecido trimestralmente un 6%, de 3,30 a 3,49, y en lo que va de año o a 9 meses pues un 28%, y ajustando esos EPS 20% de crecimiento, con unas acciones en circulación, que esto es interesante también vigilarlo, de un menos 3% trimestral y un menos 3% a lo largo de 9 meses, es decir que la compañía, como ves, recompra acciones, cosa que afecta directamente o aporta valor a los accionistas, revalorizando la parte de los EPS o aumentando el valor de los EPS gracias a la reducción de las acciones en circulación. Si seguimos bajando un poco más, aquí vamos a ver el nivel total de facturación del negocio, donde más o menos ves que trimestralmente se mantiene estable en el 7%, 7,6%, lo que quiere decir que es positivo, porque la compañía más o menos es predecible que cada trimestre factura lo mismo o crece la facturación lo mismo, en torno a ese 6-7%. Además, aquí vemos que la compañía nos presenta los dos segmentos principales de la parte de facturación, donde son Goods and Service y Travel and Entertainment, es decir, viajes y entretenimiento por esta parte, y también buenos y servicios, que en este caso se refiere a consumo y servicios, donde esta parte crece un 5-6% trimestralmente, este último un 6%, y luego la parte de viajes y entretenimientos también ha crecido un 6%, y de media sí es verdad que parece que se ha ido reduciendo, pero también tenemos que entender que esto es debido a cómo está la situación macroeconómica. Cada vez más personas, a medida que hay más dificultades económicas, y esto lo he comentado en trimestres anteriores analizando la compañía, obviamente viajan menos, consumen menos, etcétera, etcétera, y sobre todo digamos que esta es la parte donde más se reduce, mientras que esta es un poquito más resiliente. Por tanto, más o menos vemos que esto hace que en términos generales se mantengan estable en el crecimiento de facturación de en torno al 6-7%. Si seguimos bajando, también para ver, por supuesto, la facturación de servicios al consumo en Estados Unidos, que esto también es un fuerte medidor para saber también cómo va la economía a nivel mundial, pues podemos ver realmente cómo
los servicios al consumo en Estados Unidos ha bajado del 9% al 6%, pero digamos que estos 2 últimos trimestres se ha mantenido estable, es decir, que no ha seguido bajando más. Y aquí podemos ver incluso que esta facturación o servicios al consumo de los estadounidenses está separado por grupos de edad, donde están los millennials, los generación X, los baby boomer, y aquí podemos ver claramente cómo cada parte, es decir, cada grupo de personas supone más o menos un tercio de la facturación total, es decir, del 100% de facturación. Aquí vemos que prácticamente un tercio supone los millennials, de los cuales ha crecido año sobre año un 12%, generación X también más o menos supone un poquito más de un tercio y han crecido un 4%, y luego los baby boomer, esta parte digamos que apenas han crecido o han facturado con este grupo de personas lo mismo, y también suponen un 30% o un tercio, lo que hace ese total de crecimiento del 6%. Luego, por supuesto, si seguimos bajando y aquí vemos el nivel de facturación por servicios comerciales, esto ya es a tipos de empresa. Aquí podemos ver cómo el crecimiento ha sido de entre el 1 y 2% aproximadamente, y aquí, por supuesto, vemos que nos hacen una división clara entre empresas SME, que serían el equivalente a las pymes o small cap, es decir, empresas pequeñas que, como nos ponen aquí abajo, que facturan menos de 300 millones, y por tanto digamos que esto, como vemos, es el porcentaje más alto que representa sobre la facturación, es decir, que generalmente esta compañía genera la mayor parte de los ingresos o de la facturación en empresas pequeñas estadounidenses, y ha crecido esta parte un 1%, y luego a empresas grandes o corporaciones globales se ha mantenido estable, y esta parte representa un 17% de la facturación total, lo que hace un 1% total de crecimiento por la parte de empresas, tanto pequeñas como grandes. Y si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos también los servicios de tarjetas internacionales, es decir, cuánto han facturado por los servicios de tarjetas, y fíjate que se ha mantenido estable en el 13%, pero si miramos justo el trimestre del año pasado, vemos que había sido de un 15%, pero ahora, como te digo, se ha estabilizado en ese 13%, y aquí abajo podemos ver que por una parte nos hablan de los consumidores individuales, que representa en cuanto a la parte de facturación un 65%, pues esta parte ha crecido un 13%, y luego digamos que empresas, consumidores individuales, es decir, tarjetas individuales para pequeñas empresas o grandes empresas, en este caso representa un 35%, y esta parte ha crecido también un 13%, lo que quiere decir que el total de facturación pues un 13%. Además, si seguimos bajando, aquí vemos la parte de préstamos y también cuentas por cobrar de, en este caso, clientes o miembros de tarjetas, y aquí podemos ver que por una parte los préstamos y los receivables o cuentas por cobrar, fíjate cómo poco a poco han ido creciendo cada año un 20, un 17, un 17, un 15, un 15 la parte de préstamos, y luego la parte de receivables ha crecido un 6, un 5, un 4, un 2 y un 0, que más o menos se mantiene estable esta parte del segmento con respecto al Q2 de 2024, lo que hace que el total, como puedes ver aquí, el crecimiento total de forma anualizada de estos 183 a estos 202, como ves, más o menos ha ido creciendo un 15, un 13, un 11, un 11 y un 10%, cosa que, como sabes, si este tipo de compañía cada vez hace más préstamos o también digamos que le da más capital a los clientes, genera más comisiones o intereses, y por tanto digamos que al final puede generar unos mayores ingresos y beneficios. Si seguimos bajando un poquito más para ver las métricas crediticias de esta compañía, recuerda que esto es importante porque una empresa financiera hay que mirar la calidad crediticia que tiene. Podemos mirar por una parte la tasa de morosidad, donde aquí nos hablan sobre los clientes que tardan más de 30 días o llevan 30 días de retraso con los pagos, en este caso con los pagos de intereses o devoluciones de deuda. Fíjate que aquí, que nos lo ponen aquí, los miembros de tarjeta que han tardado en pagar más de 30 días solamente supone el 1,3%. Fíjate que si lo comparamos con la parte de la pandemia, el Q4 de 2019, o incluso si tenemos en cuenta más concretamente
También podríamos buscar el Q1 y el Q2 de 2020. Fíjate que más o menos la tasa de retraso de esos 30 días pues es del 1,5% y ahora se sitúa en el 1,3%. Esto quiere decir que cuanto más porcentaje tenga una empresa financiera de retrasos, obviamente más cantidad o más probabilidades hay de que esas personas terminen dejando de pagar y por tanto se conviertan en impagos y digamos que la compañía se tenga que atribuir un impairment. Y luego por esta parte de aquí digamos que tenemos la tasa de amortización, que esto es interesante porque como sabes las compañías financieras generan intereses por medio de los préstamos. Entonces si un cliente decide amortizar parte de la deuda, eso quiere decir que ya la compañía no va a estar cobrando intereses durante cierto tiempo. Entonces en este caso fíjate que solo los clientes llegan a amortizar en este último trimestre. Fíjate que un 1,9% de los clientes amortizan deuda, lo que quiere decir que con el resto siguen cobrándoles intereses de forma habitual y por tanto digamos que no se termina el préstamo, no se cierra y por tanto pueden seguir generando ingresos con esos mismos clientes gracias a que poco a poco les van devolviendo ese préstamo más los intereses que exige la compañía. Y aquí podemos ver abajo que también es importante que las compañías financieras tengan un porcentaje de reservas sobre el capital prestado o sobre las cuentas por cobrar que le dan a los clientes, donde aquí podemos ver que realmente la compañía de American Express tiene más o menos una media de en torno a entre el 2,7-2,9%, que más o menos se mantiene estable por debajo del 3%, es decir, más o menos esta compañía tiene un capital reservado para, digamos, esa parte de deudas y cuentas por cobrar, es decir, distintos tipos de préstamos, por si acaso a lo mejor tuvieran algún tipo de problemas y digamos que esto también por exigencias regulatorias tienen un capital disponible, un porcentaje de la deuda total prestada para que digamos que con ese capital puedan tener un poquito más de maniobra. Al mismo tiempo, si bajamos un poco más, tenemos el total de aprovisionamiento o provisión que hacen las compañías. Esto es básicamente apartar capital cuando haces distintos préstamos, un capital que tú más o menos haces de aprovisionamiento para suponer que a lo mejor en caso de futuros impagos puedes tirar de ese capital. Esto no quiere decir que sean salidas de caja, pero sí hay que tener en cuenta que muchas compañías financieras a lo mejor hay trimestres que aprovisionan más y por tanto digamos que no llegan a un beneficio mayor, pero sin embargo hay que tener en cuenta que ese aprovisionamiento, como no es una salida de caja real, no es que haya perdido ese capital y por tanto no se atribuyen los beneficios, pero sí la compañía sigue disponiendo de ese capital. Pues en este caso con American Express, como es digamos que una empresa estacional con la parte del aprovisionamiento, precisamente porque el consumo también es estacional, fíjate por ejemplo que aquí podemos ver cómo claramente el Q4 de 2023, donde obviamente son las navidades, digamos que hay regalos, la gente se endeuda más para comprar regalos, cualquier otro tipo de cosas, viajes, etcétera. Obviamente como hay mayores préstamos también tienen que hacer un mayor aprovisionamiento, es decir, apartar más capital por si acaso terminen teniendo problemas con esa parte de capital prestado. Pero luego fíjate que si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, ahora digamos que han aprovisionado un poco más, cosa que lógicamente esto tiene sentido si ellos aumentan la facturación por parte de préstamos. Por tanto esto es lógico porque la compañía, como vemos, es más o menos estable. Hay ciertos trimestres del año que son más bajos, el Q1 y el Q2, pero luego los más fuertes son el Q3 y el Q4 y aquí seguramente ya podemos ver o adelantarnos que en el próximo trimestre, en el Q4, más o menos digamos que esta compañía veremos cómo destina una mayor cantidad de capital al aprovisionamiento, cosa que como vemos más o menos esto se mantiene en línea o en la normalidad en la que sigue operando la compañía y por eso también esto es positivo. Luego si analizamos la rentabilidad por los ingresos, aquí vemos los distintos tipos de ingresos que tiene la compañía. Por ejemplo, ingresos con descuento, donde en este caso digamos que obtienen unos ingresos pero que ya no tienen tantos márgenes, pues esta parte crece un 4% trimestral y también a 9 meses. Luego fíjate que aquí, por ejemplo, las tarifas de tarjetas netas aumenta un 18%. Obviamente, como sabes, las tarjetas pues tienen unas comisiones.
unas tasas que tienen que pagar los clientes, que esto se transforma en ingresos para la compañía, pues crece trimestralmente y a 9 meses al 18%. Al mismo tiempo, las tarifas por servicios y otros ingresos, como ves, se mantiene estable de manera trimestral y ha crecido a 9 meses un 1%. Luego después ingresos procesados, que decrece un 3%, pero esto no es preocupante porque, como ves, la totalidad de este segmento, pues con respecto a la totalidad de los ingresos, representa muy poco, es decir, 413 millones que han generado frente a los 16.600 millones que es el total de ingresos. Por tanto, sí es verdad que ha decrecido este segmento en esta parte, pero luego fíjate que a 9 meses lleva un crecimiento del 1%. Y luego después, en cuanto al beneficio por intereses neto, fíjate que ha crecido un 16%, pasando de 3.400 millones a 4.000 millones, que, como sabes, la compañía genera intereses, pues evidentemente por préstamos, por comisiones de tarjetas, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues al final lo que hace es que la compañía haya crecido ese 16 trimestral, 17 a 9 meses, lo que hace que tenga un total de ingresos por gastos en intereses de 16.600 millones, que supone un crecimiento del 8 y del 8 tanto trimestral como 9 meses. Si bajamos un poquito más, aquí vemos directamente la parte de ingresos con descuentos, como más o menos se mantiene en 8.4 billions y ha pasado a 8.8. Fíjate que trimestre a trimestre ha crecido en algunos trimestres frente a otros, pero como te digo, esto también digamos que es un poco estacional dependiendo del trimestre del año. Y fíjate que el crecimiento de forma anual pues ha crecido un 7, un 5, un 6, un 5, un 4, que más o menos se mantiene o se está en crecimientos en torno al 5-6% de media. Ahora sí es verdad que está un poquito más bajo, pero como te digo, todo esto también tiene cierto sentido porque estamos en un entorno de altos tipos de interés que se están comenzando a bajar. La economía poco a poco se ha ido ralentizando o enfriando. Aún así seguimos viendo que la economía estadounidense sigue estando reforzada, pero igualmente es normal que esto poco a poco vaya desacelerándose. Entonces fíjate que además, si seguimos bajando un poquito más, las tarifas por tarjetas netas y al mismo tiempo nuevos propietarios de tarjetas adquiridas, aquí esto es importante porque si cada vez más usuarios tienen más tarjetas, quiere decir que hay más clientes potenciales que puedan generar intereses o comisiones para la empresa, y al mismo tiempo el crecimiento de las tarifas o de los servicios, en este caso por la parte de tarjetas, tarifas de tarjetas netas. Fíjate que el crecimiento ha sido del 19, del 17, del 16, del 16 y del 18. Es decir, que esta parte, las tarifas de nuevas tarjetas, el crecimiento ha sido de doble dígito, superior al 15%, y encima, si cada vez hay más propietarios de nuevas tarjetas adquiridas, como puedes ver aquí, esto quiere decir que han pasado de 2.9 millones de personas que tienen tarjetas propias a 3.3 millones de tarjetas en el tercer trimestre de 2024. Y como te digo, si cada vez más usuarios tienen más tarjetas, pues esto va a generar más intereses. Por tanto, digamos que estas tarifas, al mismo tiempo, si suben las tarifas por un lado y más usuarios tienen más tarjetas, más ingresos para la compañía, cosa que también, como ves, es súper positivo. Y si seguimos bajando un poco más, aquí vemos, por ejemplo, los beneficios por intereses netos, como ha pasado de 3.4 del año pasado a 4 billions, como puedes ver, con aquí sí crecimiento del 33, del 30, del 26, del 20 y del 17, que obviamente aquí vemos una desaceleración, obviamente por lo que te decía de que la economía poco a poco se ha ido enfriando, pero como sabes, ya hemos visto como los bancos centrales están empezando a bajar los tipos de interés, lo que a su vez esto reactiva la economía y hace que el consumo se acelere todavía más. Entonces esto también es interesante. Y además aquí podemos ver la rentabilidad por intereses netos sobre la deuda o los préstamos que ofrece la compañía. En este caso, aquí podemos ver cómo la compañía más o menos genera unos intereses por una rentabilidad por intereses sobre los préstamos que hace de entre el 11,7 y 12%. Es decir, que sobre cada préstamo que hace la compañía a los miembros de la empresa, pues digamos que genera de intereses entre un 11 y un 12%, cosa que, como ves, si al final genera eso, tiene una tasa constante de doble dígito por cada préstamo que coloca en el mercado o al consumo.
Y por tanto esto, si cada vez se reactiva más la economía, hay más usuarios que piden préstamos y todo esto por supuesto va cada vez a más, eso quiere decir que cada vez la compañía puede generar más intereses, cosa que es positiva. Luego, en cuanto al total de ingresos por gastos de intereses netos, fíjate cómo ha pasado de 15.400 millones o 15.4 billions a 16.6 billions, y los crecimientos anuales han sido del 13, del 11, del 11, del 9 y del 8. Aquí, como te vuelvo a repetir, más o menos vemos una desaceleración que, como digo, es normal por la situación macroeconómica, pero como ya te he explicado, a medida que vayan bajando los tipos de interés, el consumo se irá reactivando y por tanto, lógicamente, la compañía podría volver a la tasa natural de crecimiento en ingresos de doble dígito, pero aún así vemos que de media se sitúa en torno al 10% de crecimiento. Además, si seguimos bajando un poco más, aquí vemos la parte de los gastos, es decir, también tenemos que analizar los gastos que tiene la empresa, y como te digo, realmente esta empresa ofrece a los clientes distintos beneficios por ser miembros o clientes exclusivos de American Express. En este caso, por ejemplo, hay puntos u ofrecen puntos a los miembros de tarjetas de la empresa, y en este caso esto ha crecido un 10%, son gastos, es decir, que han pasado de gastar 3.794 millones a 4.168 millones, crecimiento del 10%. Luego fíjate que también inversiones del negocio, en este caso, o desarrollo del negocio, que ha crecido un 3%, también ofrecen como, digamos, premios para los clientes la posibilidad de que puedan mejorar sus negocios, inversión o, digamos, que préstamos para sus empresas para mejorarlos con esta serie de puntos o ventajas. Y luego también servicios a los miembros de tarjetas, es decir, servicios exclusivos, que en este apartado, digamos, que ha crecido un 21% los gastos, pasando de 973 a 1.179 millones, lo que quiere decir que al final, digamos, que la parte variable de gastos es un 10%, ha crecido un 10%, que es todo esto de aquí. Y luego fíjate que la parte de marketing ha crecido un 19%, pasando a 1.400 millones, y gastos operativos, que ha crecido un 5% a 3.800 millones, lo que hace un total de gastos que pasa de 11.000 millones a 12.000 millones, que crece un 9%, lo que esto implica que todos estos gastos representan el 41% sobre los ingresos, lo que quiere decir que el restante es lo que tiene la compañía de márgenes, y por tanto, como ves, la compañía pues tiene unos buenos márgenes para generar unos altos beneficios. Al mismo tiempo, si seguimos bajando un poco más para ver la estructura de capital, aquí podemos ver, por ejemplo, que el patrimonio común Tier 1, que en este caso digamos que por regulación mínima se exige el 7%, y la empresa más o menos tiene un objetivo de que se sitúe entre el 10 y 11%, fíjate que siempre, o más o menos casi siempre, ha estado sobre o en torno a el 10.7%, 10.7, 10.5, 10.6, 10.8, de media más o menos ese 10.7%, cosa que es positiva. Y al mismo tiempo, el capital que han devuelto a los accionistas de esta empresa, como puedes ver, ha pasado de 1.7 billions del año pasado, el mismo trimestre, a este trimestre 2.4 billions, siendo 500 millones en dividendos y luego 1.9 o 1.900 millones de recompras en acciones, lo que, como sabes, por una parte te reparten dividendos y recuperas parte de los beneficios invertidos, y al mismo tiempo, al recomprar acciones, hace que los EPS valgan más y por tanto la cotización en bolsa siga subiendo. Por tanto, realmente, como ves, todo esto es muy positivo. Y si vamos no solo eso, sino al guidance de 2024, que nos traen una actualización, fíjate que también nos enseñan la comparativa anterior, donde aquí podemos ver que el guidance original a principio de año era que ellos esperaban crecer este año 2024 entre un 9 y un 11%, con unos EPS del 12,65 a 13,15. Luego fíjate que antes, o mejor dicho, después del segundo trimestre de 2024, los ingresos que esperaban era que se situara exactamente igual, entre el 9 y el 11%, pero los EPS ligeramente superior al guidance inicial de todo el año, entre 13,30 y 13,80, y fíjate que ahora nos traen una actualización donde ya esperan que los ingresos crezcan cercano o aproximadamente al 9%,
que puede ser 9, 9,5, 8,5, más o menos por ahí. Y luego, que esto es lo importante, que los EPS crezcan por encima de la parte alta anterior, entre 13,75 y 14,05, cosa que obviamente esto es bastante positivo, y lógicamente lo que podemos ver es que esta compañía seguramente en bolsa termine subiendo. Fíjate que aquí la compañía había iniciado aproximadamente en 284, yo estoy viendo aquí registrado 273, es decir, incluso podríamos ver una caída del 4,30%. Ahora mismo yo no sé si es que el mercado esperaba un guidance mejor o no, pero simplemente mirando los datos que estamos viendo, han mejorado ellos mismos el guidance para final de año, aunque es verdad que la parte de ingresos ha bajado. Entonces, como ya te he explicado en el canal que Mr. Market, el mercado, está muy sensible y a veces digamos que se le exigen a las compañías no solo que superen estimaciones, sino que destrocen las estimaciones en todos los puntos, quizás podamos ver, y esto como digo lo estoy grabando antes de la apertura, que el mercado baje por no superar la parte de ingresos. Ves que aproximadamente el 9, cuando antes era entre el 9 y el 11, o sea, esperaba un 10 de media, pero luego fíjate que los ingresos, que sí es lo que realmente nos debe importar como accionistas, prácticamente esperan que crezca todavía más, lo que implicaría un crecimiento del 23 al 25%, que es un crecimiento bastante potente. Por tanto, yo, en mi opinión, si esta compañía, incluso antes de ir a la parte de valoración, simplemente te digo que si ya esta compañía o el mercado decide bajar su cotización después de ver que han ajustado en los EPS o el guidance de EPS al alza, si vemos que el precio baja, yo antes de nada ya simplemente vería que hay una descorrelación, porque los EPS sí que tienen una relación directa con la valoración o el precio de cotización de la compañía, cosa que los ingresos no. Si los EPS crecen al 10%, tarde o temprano el precio siempre terminará ajustándose a ese crecimiento del 10%. Sin embargo, los ingresos no tienen una correlación directa, salvo por ejemplo por el múltiplo EV ventas, pero que en este caso para esta compañía no tiene mucho sentido, porque como sabes, a las empresas financieras lo lógico es siempre analizarlas por PER o por Book Value, y en este caso para esta compañía es perfectamente razonable analizar o valorar por el múltiplo de PER. Por tanto, hemos visto que los EPS han crecido, estamos viendo que ahora mismo antes de la apertura del mercado aquí me está marcando que lleva una caída del 4,30% y no sé exactamente a qué precio va a abrir el mercado, pero fíjate que ahora mismo justo se está moviendo y efectivamente, por eso como te digo, lo estoy grabando todo esto en tiempo real justo en la apertura, entonces fíjate que ahora mismo está en 271, por lo que ya podemos ver que comparado con ayer, que el mercado descontaba que hoy iban a ser buenos resultados, parece que al mercado pues no le ha gustado y está corrigiendo lo que terminó subiendo ayer. Bien, una vez estamos viendo esto y quizás nos encontramos ante una oportunidad de inversión, fíjate que voy a ir a la parte de valoración y en este caso puedes ver cómo estaba 285 y ahora lo acaban de ajustar a 171, pero como sabes todos los datos que tenemos aquí realmente no están ajustados. La compañía, como puedes ver a lo largo del año, lleva un crecimiento del 85%, es decir, que esta compañía ha tenido un enorme desempeño o un muy positivo desempeño a lo largo de un año, y fíjate que también, por supuesto, el histórico de esta compañía ha hecho que poco a poco haya seguido creciendo, lo que quiere decir que ha sido una buena inversión para los accionistas. Nosotros, si nos centramos realmente en el múltiplo de valoración, vemos que está cotizando según esto a 21 veces, repito, sin ajustar, es decir, sin que los analistas todavía hayan ajustado, porque Ticker, como te digo, tarda en actualizar. Por tanto, esta bajada seguramente a 271 haga que este múltiplo sea mucho más bajo. ¿Cuánto más bajo? Pues vamos a calcularlo ahora y voy a tener en cuenta estos 271 o 270, 271, voy a tener en cuenta. Para eso lo que voy a hacer es irme a la parte de estimaciones. Recuerda que tenemos que coger, en este caso, el PER forward. Yo voy a tener en cuenta ahora mismo el múltiplo o los EPS que nos acaba de dar de guidance el equipo directivo. Fíjate que si me voy aquí a los EPS normalizados, aquí para 2024 se espera 13,28, como puedes ver, 13,28. Si me vuelvo aquí a la parte de la presentación, fíjate que 13,28 está por debajo de 13,75, 14,05.
Por tanto, esto quiere decir que si los EPS son mayores, quiere decir esto que realmente el múltiplo que estaremos pagando es menor. Por tanto, de entrada, el múltiplo que vimos de 21 de 20 veces ya debería ser más bajo. Y además, encima, como la compañía está bajando el precio, quiere decir que el múltiplo real sería todavía menor. Por tanto, voy a hacer el ajuste yendo a la calculadora y voy a tener en cuenta los 271, y esto lo voy a dividir, en este caso, no por los EPS de ticker, sino por los que me da el equipo directivo. La media, más o menos entre 13,75 y 14,05, podríamos decir que estaría en torno a 13,85 aproximadamente. Lo que quiere decir que si yo voy aquí a la calculadora y esto lo divido entre 13,85, fíjate que el múltiplo de la compañía ahora mismo estaría a 2024, es decir, a tan solo un único trimestre, que es lo que queda para acabar 2024, a 19,5 veces. 19,5 veces, y si tenemos en cuenta forward de 12 meses, es decir, si esta compañía ha crecido más de lo que esperaba el mercado y para el año siguiente se espera un crecimiento del 12, de 14,91, fíjate que el múltiplo real sería en este caso coger los 271 y esto lo voy a dividir entre los 14,91 entre 14,91, fíjate que el múltiplo forward de 12 meses serían ya de 18 veces, cuando el múltiplo correcto de esta compañía generalmente suele estar entre esas 16 y 18 veces, como veremos a continuación. Vamos aquí a la parte del PER, fíjate que a lo largo del año es verdad que como hemos visto un crecimiento de la empresa a un año vista, obviamente el mercado cada vez ha ido pagando un mayor múltiplo por esta empresa porque el múltiplo ha ido subiendo, el precio ha ido subiendo y el múltiplo, por tanto, cada vez es más exigente porque digamos que el mercado tiene más confianza en esta empresa. Precisamente por lo que te comentaba de que esta empresa tiene enormes ventajas competitivas. Es verdad que no es exactamente igual que Visa y Mastercard, pero prácticamente tiene casi ventajas monopolísticas y no es exactamente un banco, sino tiene más ventajas competitivas de las que tiene un banco tradicional. Por tanto, precisamente como vemos, el mercado ha entendido que hay que pagar un mejor múltiplo, ha llegado a pagar hasta las 20 y pico veces, como puedes ver aquí, 21 veces, pero la media se ha situado en 17, como puedes ver, a 3 años en 16, a 5 años en 17, a 10 años fíjate que en 15, y más o menos aquí podemos ver que realmente esta compañía antes de la pandemia siempre ha estado claramente cotizando en torno a las 15 veces y tras la pandemia pues más o menos en torno a esas 16, 17 veces aproximadamente, incluso con el histórico. Si nos vamos para atrás, como ves, 15 veces. Por tanto, realmente a esta compañía le podríamos asignar más o menos, para ser conservadores, 15 veces por una parte y 18 veces, digamos que de forma optimista. Aunque yo, por supuesto, voy a ser un poquito más conservador y le voy a asignar 17 veces, entre 15 y 17 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que si me voy aquí a la parte de estimaciones, para ahora sí tener en cuenta qué crecimiento o con el crecimiento que estiman los analistas, qué valor futuro o precio objetivo tendrá esta empresa, me voy a ir aquí a la parte de EPS y vemos que para 2028 los analistas estiman o proyectan, y esto es importante ver lo que estamos analizando, fíjate que estiman o proyectan crecimiento a 2024 de 13,23, EPS de 13,28, perdón, pero fíjate que se queda corto con respecto a lo que nos ha dicho el equipo directivo. Luego el resto también sería un 12 de crecimiento, un 14, aquí un decrecimiento del menos 5,1, cosa que normalmente, como ellos estiman que esto también está un poco ligado al consumo, le ponen un año negativo precisamente como estimando que alguno de los próximos años puede ser negativo, es decir, que todavía las estimaciones de crecimiento son menores. Y luego para el siguiente año 16,99, 17. Más o menos, si haces una media de este crecimiento, teniendo en cuenta los decrecimientos y este bajo crecimiento, estamos hablando de un crecimiento normalizado de doble dígito, aproximadamente del 10, 11, 12% en EPS. Y cuidado, porque realmente la compañía, como vemos aquí, sí tiene capacidad, y si no mira el pasado, no mires las estimaciones de analistas futuras, como la compañía ha crecido un 14, un 24, un 17, es verdad que ha tenido algún año de decrecimiento por la pandemia, luego un 8, un 20, un 4, pero de media sí te suele crecer a lo mejor los ingresos en torno a un 8, 9, 10%, y lógicamente si la empresa recompra acciones, como mínimo los EPS tienen que crecer más de lo que crecen los ingresos.
Por tanto, es lógico pensar que tengan un crecimiento medio como mínimo del 10% y como ves, yo creo que me voy a quedar con las estimaciones de analistas porque esto hace una media aproximada de ese 10%. Por tanto, como están siendo conservadores, voy a escoger estos 17 de EPS a 2028 y en este caso voy a multiplicar 17 de EPS primero por las 15 veces mínimas y fíjate que serían 255 cuando la compañía está cotizando a 271. Y esto, como ves, te puede generar controversia porque estás viendo que realmente ahora mismo si inviertes podrías llegar a perder un poco de capital, eso sí, teniendo en cuenta que de aquí a 2028 por las razones que sea y obviamente si, como hemos visto, hay uno de los años que puede ser negativo, si eso se cumple, es probable que el mercado en algún momento puntual pague un múltiplo inferior, pues en este caso yo le estoy asignando 15 veces de forma conservadora, aún así como vemos que el downside, es decir, la bajada, no es tampoco tan grande porque prácticamente estaríamos comprando al mismo precio que digamos que el precio futuro a 15 veces y con un crecimiento bastante moderado en EPS, a mi opinión. Ahora bien, si estos 17 de EPS los multiplicamos por 17 de múltiplo, que esto ya es más razonable, son 289, lo que quiere decir que tenemos un pequeño upside para esta compañía. Fíjate como incluso en este escenario, es decir, 17 de EPS futuros y esto lo multiplicamos por 17 de múltiplo, aún así tenemos un upside prácticamente irrisorio comparado con los 273, 271, 273 actuales. Por tanto, esto a priori lo que nos puede decir es que quizás no hay upside para esta empresa, pero sin embargo quizás deberíamos de replantearnos si el mercado está empezando a ver este modelo de negocio como resiliente o en este caso las estimaciones de analistas se están quedando cortas. Como puedes ver aquí, ya hemos visto que para 2024 digamos que el propio equipo directivo dice que van a batir este resultado y lógicamente si la compañía sigue mejorando y además aquí es donde tenemos que reflexionar para que a diferencia de escoger los datos de analista, hagamos nosotros nuestro propio trabajo. Si nosotros cogemos los datos de analista, como puedes ver, realmente parece que no tiene sentido invertir en esta compañía. Sin embargo, aquí es donde realmente está el punto extra que debemos de poner nosotros a no solo limitarnos a lo que nos enseñan los analistas. Aquí podemos ver realmente cómo, de forma resumida y como te dije antes, la compañía nos ha presentado unos EPS o los analistas dicen que va a presentar 13,28 cuando la compañía nos ha dicho que como mínimo 13,75, de 13,75 a 14,05. Por tanto ya se están quedando cortos y lo normal o la lógica que debe haber detrás de estas futuras estimaciones es si se van a bajar los tipos de interés, el consumo se va a reactivar. Si se reactiva el consumo, cada vez más usuarios tendrán más tarjetas para consumir, por tanto al mismo tiempo también más usuarios se atreverán a pedir préstamos, a pedir crédito, por tanto pagarán más intereses, por tanto pagarán más comisiones de tarjetas y todo eso lo que hace es que la compañía cada vez genere más y no menos. Aquí lo que estamos viendo es que realmente se espera un crecimiento del 18% que se queda corto, pero los siguientes años 12, 14, menos 5 y menos 5. Por tanto, ¿este crecimiento realmente tiene sentido? Lo cierto es que no. No tiene sentido. Más lógicamente, esta empresa podría crecer los EPS en torno al 12-14% como mínimo, porque como te digo, si tiene la capacidad de aumentar los ingresos a casi doble dígito solo con recompras y aparte que no estamos teniendo en cuenta los dividendos, pues obviamente el upside es mayor. Por tanto, ahora nos toca ir a MoneyChimp para calcular por nosotros mismos el crecimiento de esos EPS y ahora sí hacer la valoración o estimación correcta. Para eso me voy a ir aquí a la parte de MoneyChimp, como sabes, y voy a aplicar el crecimiento de esos EPS, en este caso, ¿vale? Para llegar a ese precio objetivo de una forma más correcta. Por eso vamos a ir aquí y en primer lugar
en capital inicial vamos a poner los EPS actuales, pero no estos de aquí, no los 13,28 que están deprimidos, sino los que nos está diciendo el equipo directivo, como mínimo, para ser conservadores, 13,75. Por tanto, yo voy a poner en primer lugar aquí 13,75, ¿vale? 13,75. Luego, en cuanto a años, estamos a 2028, porque ya 24, 25, 26, 27, 28, 4 años, pues a 4 años, con una tasa de crecimiento del 12 o 14% de EPS como mínimo, que en este caso yo le voy a poner para ser conservador 12, pues fíjate que llegaría a 21,64. 21,64 y fíjate la diferencia que aquí hemos cogido 17. Y eso que no estoy siendo extremadamente optimista. ¿Por qué? Porque precisamente es lógico que si la empresa hace recompras y puede mantener la tasa de crecimiento de facturación a tasa de un dígito simple o doble dígito, los EPS crezcan más. Y si encima los tipos de interés bajan, digamos que los costes para esta empresa también bajan y más personas quieren, digamos, invertir porque necesitan préstamo, necesitan capital, gastan tarjeta y todo eso son más ingresos todavía para la compañía. Cosa que ahora lo que voy a hacer es asignarle el múltiplo correcto 17 veces, pero en dos escenarios. El primer escenario, obviamente, voy a tener en cuenta el crecimiento de 20 de EPS, este de aquí, es decir, crecimientos del 12%, y por tanto voy a tener en cuenta estos 21 de EPS, que me voy aquí 21 y esto lo multiplico por 17, que tiene sentido que el mercado pague 17 por ese crecimiento, que es lógico para esta empresa. Por tanto, fíjate que el precio objetivo ya son 357. Y esto tiene más sentido porque la compañía, fíjate que está en 273, 271, 273, como hemos visto que ha estado variando. Entonces, sobre 273 hasta los 357, fíjate que ya hay una upside que se nota bastante, que hay una pequeña diferencia. Pero es que luego tenemos la otra vía, que en este caso es, en lugar de pensar que los EPS van a crecer al 12, pues un poquito más, vamos a ser un poquito más optimistas, pero no demasiado. Por eso, en este caso, yo voy a poner no el 14%, sino el 13%, un poquito más que crecen los EPS, lo que quiere decir que llegaría a 22,42%. Un poquito más. Pues en este caso me voy aquí y pongo los 22,42, pero ahora sí, como precisamente la compañía ha crecido un poco más los EPS, lógicamente el mercado puede pagar un poco más. En lugar de 17 voy a tener en cuenta 18. Y en este caso, fíjate que si esto lo multiplico por 18, el upside es hasta 403, estando la compañía cotizando en 272 a 4 años. Por tanto, si me voy aquí a la parte de calculadora y retorno, fíjate que voy a poner el precio actual 272, que es el que está ahora, pongo 272 y precio objetivo, el que hemos calculado, que son 403 a 4 años. Fíjate que la compañía te ofrecería un 10% anualizado, más, por supuesto que esto no lo hemos tenido en cuenta, fíjate en este caso la parte de dividendos, que como puedes ver casi te ofrece un 1% adicional. Por tanto, más o menos lo que obtendríamos de rentabilidad sería un 11% anualizado, que ojo, tiene bastante sentido porque si digamos que el mercado mantiene el múltiplo de la compañía y al mismo tiempo la tasa de crecimiento de los EPS se mantiene constante, es decir, que los EPS crecen un poquito más de lo que crecen los ingresos, lógicamente es muy factible que crezca ese 12, ese 13 o incluso más, 14, 15, 16%, pero como ves estoy siendo conservador en el crecimiento de los EPS porque fíjate que si volvemos aquí a la parte de presentación se esperaban crecimientos en principio entre el 13 y 17, luego entre el 19 y 23 y luego entre el 23 y 25 y obviamente esto lo que quiere decir es que al final sí cada vez hay más crecimiento por la parte de EPS, es decir, yo no voy a estimar que va a crecer esta compañía ni 16, ni 18, ni 20%, pero sí, lógicamente, podría llegar a más o menos crecer ese 13, 14, 15% y el 13% que como ves acabo de calcular es bastante conservador y además los múltiplos incluso también son razonables para el tipo de negocio que es, que como te había enseñado precisamente en la parte de valoración vemos que realmente esos múltiplos son aproximadamente la media de 17, 18 veces. Entonces, como puedes ver, para esta compañía sí que nos espera un upside interesante superior al doble dígito y obviamente
fíjate si el mercado paga más o si al final los EPS crecen todavía más porque, por ejemplo, la compañía sigue recomprando las acciones como hemos visto al 3-4% de media, que es lo que ha estado haciendo, más repartir ese dividendo que sigue siendo creciente de en torno al 1%, todo eso pues nos puede dar un upside interesante a largo plazo. Y nada, estos han sido los resultados de American Express y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.